Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, al libro de los Hechos, capítulo 21, perdón. Y vamos a leer la escritura, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Hechos, capítulo 21. Y vamos a estar leyéndolo del versículo 10 en adelante. Hechos capítulo 21 del versículo 10 en adelante, amén. Ya estamos ahí, si usted no tiene ningún problema físico, colóquese sobre sus pies, vamos a honrar la palabra del Señor y vamos a dar lectura a lo que el Señor dejó escrito en su palabra y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria y como iglesia decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por amor, por el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios, por tu fidelidad y tu misericordia, porque has sido bueno en gran manera, porque verdaderamente tu presencia quiere manifestarse en medio de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás en cada uno de aquellos que has llamado. Pero, Señor, ayúdanos a tener la disposición de Pablo, a tener la disposición que debemos tener, la disposición que te agrada, la disposición que debe estar en nosotros para seguir adelante en este caminar cristiano. No rutina, ni costumbre, sino una verdadera entrega y dedicación a ti, con un corazón apasionado, con la intención de darte honor y gloria en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en cada circunstancia. Guíanos, Señor, a atender lo que quieres hablarnos y a obedecer en lo que nos digas que debemos obedecer. Es lo que te pedimos hoy y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para tu gloria y nuestro beneficio. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema que nosotros vamos a tocar en esta mañana lleva como título: porque estoy dispuesto. Porque estoy dispuesto. Ahora, en este pasaje que usted y yo acabamos de ver aquí, vemos que el apóstol Pablo está organizando y preparando un viaje para ir a Jerusalén. Él llega hasta cierto lugar primero, se quedan allí un tiempo y justo cuando están en aquel lugar, cuando ya están en las vísperas de la partida de Pablo hacia Jerusalén, llega un profeta a este lugar y entonces, sin saber de quién era ese cinto, lo toma y se ata los pies y las manos y luego da estas palabras de lo que acontecería a aquel de quien era dueño ese cinto. Y lo que él estaba diciendo es que el apóstol Pablo, que estaba ahí en Cesarea, le estaba diciendo, le estaba advirtiendo lo que a él le iba a pasar cuando él fuera a Jerusalén.
incluso que podía hasta perder la vida. Eso es lo que le está diciendo. Eso fue lo que él le anticipó. Y nosotros aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo tenía una disposición genuina para servir al Señor. Por encima de lo que le pudiera pasar y por encima de lo que viniera, él tenía un propósito en su viaje y sí o sí él iba para Jerusalén. No había nada en lo absoluto que lo frenara. Y la verdad, le voy a ser sincero, es impresionante mirar la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que desde siempre tuvo una disposición para hacer lo que él iba a hacer. Y Dios nos dejó al apóstol Pablo como el mejor ejemplo de disposición. Lo dejó como un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Un ejemplo de entrega, de gratitud, de servicio y de un montón de cosas más. Y para hoy el Señor nos quiere enseñar algo muy importante que todo cristiano debe saber, debe conocer, debe aprender. Y es precisamente el preguntarnos cada uno de manera personal, ¿a qué estoy dispuesto para hacer la voluntad del Señor? Es algo que usted y yo nos debemos preguntar. ¿A qué estoy dispuesto para hacer la voluntad de Dios? Pero para ello vamos a mirar una que otra faceta de la vida del apóstol Pablo para que nos sea como ejemplo. Porque verdaderamente a veces nosotros solamente tenemos un ritmo de vida en el cual venimos a los cultos, pero como un simple acto de religiosidad, de rutina o de costumbre. Y verdaderamente cuando miramos la vida del apóstol Pablo, en él había de todo menos rutina ni costumbre. Él era un hombre que tenía una verdadera disposición para servir y agradar a Dios. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, nosotros lo podemos apreciar y podemos mirar qué clase de hombre era él. Este era un hombre que antes de venir a Cristo, él tenía la plena convicción y la plena disposición de hacer desaparecer a esa nueva secta que había surgido, a la cual los llamaban los del camino. Esa secta de un Cristo que había venido a predicar, y entonces para el apóstol Pablo ese Cristo era un maestro que no tenía nada que ver con Dios. Para el apóstol Pablo esa secta era dañina para los fariseos. Era una secta que estaba dañando los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo se dio a la tarea de perseguir los cristianos, de apresar los cristianos, de azotar los cristianos, hacerlos azotar y hacerlos llevar incluso hasta la muerte. Él estaba completamente dispuesto a perseguirlos y a perseguirlos porque para él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba completamente convencido que él estaba agradando a Dios con lo que él estaba haciendo. Y usted y yo sabemos que fue un hombre que le hizo un gran daño a la iglesia. Él dañó la iglesia en gran manera. Ese era el apóstol Pablo sin Cristo. Un hombre famoso, reconocidísimo por toda la gente. No porque era muy buena persona, sino que su fama era porque era un perseguidor de la iglesia y porque él aprobaba la muerte de aquellos que eran cristianos en aquel momento. Y de esto nosotros podemos tomar algo importante y la similitud que hay con muchos que se llaman cristianos hoy en la iglesia, pero que por su religiosidad, por ser religiosos, están dañando a los demás y ni siquiera se dan cuenta. Dañan hermanos de la congregación, dañan a sus familias, dañan gente por fuera y viven como si no pasara nada, están tranquilos. Y son reconocidos no por su buen testimonio, ni por su buen ejemplo, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en la calle, sino por el contrario, por el mal ejemplo y el mal testimonio que dan. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre con mucha disposición. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de llevar a la práctica toda la religión que él tenía y exterminar esa nueva secta llamada cristianos.
Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos ver que el mundo que nosotros estamos, en el mundo que estamos y el mundo que nos rodea, también está dispuesto. En el mundo que usted y yo vemos a nuestro alrededor, hay mucha disposición. Hay mucha gente dispuesta. Por ejemplo, ¿cuánta gente por su religión, por sus filosofías, por lo que ellos creen, están completamente dispuestos y se esfuerzan a hacer lo que tengan que hacer para lograr lo que ellos quieren lograr? Cuando yo no conocía del Señor, estaba dispuesto a muchas cosas. Escuche, cuando yo no conocía del Señor, estaba completamente dispuesto a muchas cosas. Antes de llegar a Cristo, desde la edad de, póngale 11 años, ya casi llegando a los 11, fui con mi mamá a una casa de unos familiares, de unos amigos de ella. Y cuando entré a esa casa, oí a uno de esos muchachos escuchando una música muy estruendosa que yo no había escuchado jamás. Y él estaba allá y escuchando su música, y mientras que mi mamá hacía su visita, yo era prestando atención a qué era lo que él estaba escuchando. Efectivamente, era un tipo de música que no agradaba a mucha gente y que de hecho a muchos tampoco les agrada hoy. Era puro rock pesado, puro heavy metal. Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo dije, esto está bueno. Y me le pegué a ese muchacho y yo ya no veía la hora de que mi mamá quisiera ir a visitar a esas amigas para yo pegármele de inmediato. Transcurrido el tiempo, me aferré a esa música de una manera impresionante y me convertí justamente en un rockero, en un metalero, todo peludo, vestido todo de negro, con manillas, con taches, una cosa impresionante. Y ese fue mi estilo de vida de ahí en adelante por muchísimos años. Y como yo estaba convencido y yo tenía una gran disposición en lo que hacía, estuve dispuesto a hacer lo que fuera con tal de ir a un concierto. No decía nada en mi casa y me volaba. Y me iba y ella, mamá, ni sabía. Estaba dispuesto a lo que fuera unos años más antes, cuando comencé a organizar conciertos y eventos de esta misma rama. Y me dedicaba y me esforzaba y los conciertos tenían que salir perfectos y hacía hasta lo imposible para que todo funcionara de la mejor manera. Estas personas y músicos que contratábamos y todo aquel que se dedicaba a la música tenían una plena disposición, escuche, una plena disposición a hacer lo que fuera con tal de que esos conciertos salieran bien. Se dedicaban horas y horas y horas de ensayo, horas y horas y horas dedicados a cantar y a tocar y a preparar para que ese concierto saliera perfecto, para que sus canciones sonaran perfectamente bien. Dedicación, esfuerzo, comprometidos con ellos mismos, dispuestos a lo que fuera. Hice cosas tan malas y perversas, pero yo estaba completamente dispuesto a llevar a la práctica todo lo que yo quería hacer. Y así hay mucha gente en este mundo. Por alcanzar sus metas y sus ideales, están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho usted o hace usted con tal de lograr lo que usted quiere? Lo que sea. Trabajar lo que tenga que trabajar, hacer lo que tenga que hacer, ir donde tenga que ir, porque usted quiere alcanzar algo. Es más, hay mucha gente que tiene tanta disposición de no hacer nada que lo logran, no lo hacen. Su plena disposición es no hacer nada. Pero están dispuestos a ello. Y cueste lo que cueste, no hacen nada. Es así. Pero lo más interesante, y que es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy, es esa parte en la que el apóstol Pablo, con esa disposición que tenía, llegó un instante donde tuvo un encuentro personal con Jesús. Y este hombre pasó de perseguir la iglesia a ser perseguido con la iglesia. Eso le pasó a él. Y al ver al apóstol Pablo, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús y de todo lo que él hacía,
Yo me acuerdo al mirar a Pablo cómo él perseguía a la iglesia. Me acuerdo de mi época sin Cristo en la que me burlaba de los cristianos y hacía todo lo posible para irme en contra de todos los que fueran cristianos, y ya hoy estoy de este lado de lo que era. ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros miramos a Pablo, él tuvo una gran disposición sin Cristo y luego tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo tiene este encuentro personal con el Señor Jesucristo, va camino a Damasco, él va dispuesto a conseguir lo que se había propuesto, él iba seguro a seguir persiguiendo cristianos, y dice que de repente, camino a Damasco, algo sucedió, un resplandor y una voz que le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, atónito, espantado, asustado, solo un resplandor y solo escuchaba una voz. Y él dice: Señor, ¿y usted quién es? Y la voz le dice: yo soy Jesús, al que persigues. Pregunta: ¿el apóstol Pablo estaba persiguiendo a Jesús? Él estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Pero recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo y perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Como Cristo la compró y dice que a precio de sangre, todo lo que se haga en contra de la iglesia, en contra de Cristo, se hace porque Cristo es el dueño de la iglesia. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: escuche, es que ustedes son diferentes miembros, pero hacen parte de un cuerpo y Cristo es esa cabeza de ese cuerpo. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos en parte de la iglesia, es tan delicado cuando usted y yo nos vamos en contra de un hermano, de una hermana de la iglesia. Pero cuando hablamos esto, usted dice amén. ¿Cuál es el problema? Que a usted muchas veces se le olvida que su esposo y su esposa también son parte de la iglesia, que su hijo y su hija también son parte de la iglesia, que su hermano y su hermana en la carne, si son cristianos, también son parte de la iglesia, y a veces atentamos contra ellos y no nos importa. Hablamos de ellos, los criticamos, hacemos infinidad de cosas y no nos importa. Escucha, nos tiene que importar, porque todo lo que hagas a cualquier miembro de tu familia en la carne, siendo cristianos y de la iglesia, hermanos en la iglesia, a Cristo lo estás haciendo. Y hay muchos en la iglesia en ese plan. Hablan, murmuran, critican, señalan y dañan, pero no se acuerdan que a ese de quien están hablando mal, que a ese a quien están tratando mal, Cristo murió en la cruz por él y que se está metiendo en un lío con Dios. Pero el apóstol Pablo, después de todo esto, tiene ese encuentro con Jesús y las cosas cambian. Y las cosas cambian, pero escucha lo que te voy a decir. Las cosas cambiaron para Pablo porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Las cosas cambiaron para él. Escucha esto, porque cada persona que de verdad se encuentra con Cristo, que tiene un encuentro personal con él, tiene que cambiar. Las cosas tienen que ser nuevas. Algo tiene que pasar. Todo tiene que ser nuevo. Si en él cambió, si en Tito cambió, si en Timoteo cambió, y en él cambió, tiene que cambiar en nosotros. No podemos decir que somos cristianos y seguimos viviendo igual que cuando no lo éramos. Algo tiene que pasar, pero solo cuando te encuentras con Cristo. No cuando te encuentras con el pastor no te cambia. No cuando te encuentras con la religión no te cambia. No cuando vives una vida de rutina y de costumbre y de acomodo,
No, nada de eso te cambia. Lo único que te hace nuevo, lo único que te va a cambiar, lo único que te lleva a la presencia de Dios, lo único que te va a conducir directamente a ir al reino de Dios cuando mueras o Cristo venga por la iglesia, es si has tenido un verdadero encuentro con Cristo, no con la religión. Es un verdadero encuentro personal con Jesucristo, con el Redentor, con el que murió y resucitó, lo que va a hacer que usted y yo seamos nuevas criaturas, que seamos diferentes. Y si no eres diferente, estás solo en una religión, estás solo en una rutina, y eso te está llevando a la condenación y no al reino de los cielos. Muchas veces la gente asiste a las iglesias solamente esperando que Dios les haga un favor. Peor aún, algunos vienen a las iglesias solamente esperando que Dios cambie a su esposo, a su esposa o a sus hijos, pero nada que ver conmigo. Necesitamos venir a Cristo, tener un encuentro con Él para tener la posibilidad, la oportunidad de un día partir de esta tierra a la eternidad con Él. Hubo un cambio en Pablo. Todo fue diferente. Solo imagínese, un hombre que perseguía, que apresaba, que hacía azotar y consentía la muerte de los cristianos, de repente cambia de bando y dice: me voy a hacer al lado de los que persiguen. Algo tuvo que pasar en el apóstol Pablo. Algo tuvo que pasar. Dejar de ser un perseguidor para ser perseguido, eso no pasa porque sí. Eso no pasa porque se encontró con Pedro. Eso no pasa porque se encontró con Mateo. No, eso pasó porque su encuentro fue directo y personal con el Salvador del universo, con el Salvador del mundo, con Jesucristo mismo. Ay, sí, pastor, qué bendición del apóstol Pablo, pero pastor, a mí todavía no me ha salido el Señor por ahí en un resplandor. A mí sí. Su luz vino a mi vida. Aquí está el resplandor, aquí está la luz. Está en este libro. Cristo se manifiesta, esta es su luz. Si no vienes aquí, a este libro, vas a seguir siendo igual hasta morir. Aquí está todo lo que necesitamos para encontrarnos con Cristo. Aquí lo conoces desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Aquí está Cristo. Ese resplandor que Pablo encontró, lo encuentras aquí. Ese resplandor que encontró a Pablo está en la Escritura. Necesitas ir a la Biblia y necesitas conocerle para experimentarle y vivir para su gloria. Escucha, nada en nosotros va a cambiar a menos que tengamos un encuentro personal con Cristo. Nada en lo absoluto. El encuentro personal con Cristo tiene que hacer la diferencia. Tiene que marcar una diferencia en nosotros. Tiene que causar un efecto positivo y sobrenatural en cada uno de nosotros. Nuestras vidas tienen que cambiar radical y estrictamente. No vamos a ser perfectos, pero no vamos a ser como éramos. Así es. Y cuando ese encuentro con Cristo llega, debe haber un gran deseo en nosotros, y ese deseo debe de ser agradar a Dios y obedecerle a Él. Agradar a ese que nos perdonó, a ese que hizo lo que hizo para darnos la salvación y que nos promete la vida eterna. ¿Por qué debemos tener ese deseo? Porque cuando te encuentras con Él, Él mismo se encarga de colocar ese deseo en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Y entonces obedecemos porque somos salvos. No obedecemos para ser salvos, sino porque ya somos salvos, buscamos obedecerle. Porque entendemos que no merecíamos nada en lo absolutamente de Él, y aún así nos amó y nos entregó todo lo mejor de Él, su propio Hijo.
su propio Hijo. Y es por eso, mis hermanos, que hay que estar dispuestos para Él. Dice nuestro texto: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él tenía esa disposición. Primero él dijo: voy a Jerusalén, y voy a Jerusalén. Pablo, pero escucha lo que acaba de decir este hombre. Te vino a hacer una advertencia. No vayas allá. Mira, ahí está, él dijo, el Espíritu Santo dijo. Te mostró que no vayas. Y Pablo dice: ¿qué hacen ustedes ahí tratando de impedir que yo vaya? No. El Espíritu Santo me está animando a ir. Pablo, usted está loco. ¿Cómo va a decir que el Espíritu Santo lo está animando a ir si lo que este hombre está diciendo, este profeta, es que usted va a ser atado de pies y manos, entregado a los gentiles y hasta va a morirse? ¿Lo está animando el Espíritu Santo? Sí. Ellos, yo me imagino, no lo dice la Biblia, me imagino yo, que dijeron: a este le corrió el techo. Una tuerca cayó. ¿Cómo, Pablo, vas a decir eso? El Espíritu Santo te está advirtiendo. Pablo hubiera podido decir: amén, sí es cierto. Sí, no, yo no voy para allá mejor, porque si ahí está el profeta. Ya lo mandó el Espíritu Santo a impedir que yo vaya. Él me ama mucho y está cuidando mi vida y Él no quiere que yo sufra. Bueno, eso no fue lo que el apóstol Pablo vio. No fue lo que él percibió. Él vio que no estaba siendo advertido por el Espíritu Santo para que no fuera, sino que el Espíritu Santo trajo estas palabras para poner a prueba el amor de Pablo y su amor, o sea, el valor de Pablo y su amor por el Señor. ¿Qué tanto valor tenía para Pablo el Señor y qué tanto amor había en Pablo para el Señor? Dispuesto a morir incluso estoy, dijo. Las advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo, no de detenerlo. No era para detenerlo, era para prepararlo. Por eso alguien dijo sobre esto estas palabras, escuche. Elegir el sufrimiento significa que algo anda mal. Si usted decide elegir sufrir, usted tiene un problema aquí en la cabeza. Lo que dice. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo diferente. Ningún santo saludable escoge nunca el sufrimiento, pero escoge la voluntad de Dios tal como hizo el Señor Jesús, implique o no el sufrimiento. Un verdadero cristiano no va a decir: Señor, mándame sufrimiento. Señor, haz que me apedree la gente. Señor, haz que me vengan todos los males. ¿Usted diría eso? Yo tampoco. Y si usted piensa así, lo acompaño al psicólogo si me toca. Pero hacer la voluntad de Dios, decidir hacer la voluntad de Dios, aunque haya sufrimiento, es distinto. Es diferente. Seamos sinceros, ¿a cuántos lugares todavía tenemos en nuestra ciudad que hay que ir a predicar el evangelio y que son peligrosos? Y usted va a ir a predicar a un lugar y viene el hermanito espiritualoide y le dice: hermano, yo siento del Espíritu decirte que no vayas a ese lugar. Gracias, Señor, qué bendición, este es un varón de Dios. Y no vamos. Es que el lugar es muy peligroso.
Es que allá lo matan a uno. Bueno, Señor, más ligero voy a tu presencia. Pero ¿qué decimos? Ay, no, el Señor me advirtió. Y no estoy diciendo que uno sea imprudente. No estoy hablando de imprudencia. Estamos hablando de saber escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad conforme Él nos dice. Hay que llevar el mensaje del Evangelio, aunque cueste la muerte. Pero no hay que buscar la muerte para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Usted no ha visto los imprudentes hoy en las calles? Hermano, yo le voy a dar un consejo. Nunca se vaya a ir a las calles a predicar buscando que le tiren tomates podridos en la cara. Y luego salir diciendo, soy un mártir del Evangelio. No, un tomate no te hace mártir. No. A esos que les tiran tomates en la calle es por imprudentes. Porque no predican a Cristo. Porque van y condenan a la gente. Van y le sacan textos de la Biblia que no es para ellos. Y entonces les tiran tomates podridos y naranjas podridas. ¿Usted no ha visto que nunca le tiran cosas buenas? Nunca le regalan la manzana ni el tomate bueno. No, se los tiran fuerte porque ya están podridos y no sirven. Pero no, hay que ir a predicar a Cristo, hay que ir a mostrar a Cristo, hay que ir a mostrar el reino y las consecuencias de no aceptarlo. Pero hay muchos que salen a predicar supuestamente y dicen a evangelizar, que no es eso ningún tipo de evangelismo, sino que salen es a atacar a la gente. Tranquilo, si usted hace lo mismo, le va a pasar lo mismo que a ellos. Tomates van y vienen. Y no para que usted haga lo que haga en la casa. La verdad, hermanos, es que hoy muchos no quieren sufrir por la causa de Cristo. No les gusta que les digan que van a enfrentar dificultades, persecución, situaciones difíciles, problemas, necesidades. No, quieren que les digan, ahora eres cristiano, sí. Vas a ir a predicar, sí. Todo el mundo te va a abrazar, te va a cargar y te van a poner hasta en un pedestal. No, eso no va a pasar. Así no es. El cristiano que tiene un encuentro con Cristo sabe que para hacer la voluntad de Cristo se va a tener que enfrentar a situaciones difíciles. Y escucha, la disposición de Pablo era esa. No le importó lo que tuviera que enfrentar con tal de agradar a Dios por amor de ese que lo salvó. Y esa disposición que tuvo Pablo la tenemos que tener todos nosotros si verdaderamente queremos vivir una vida agradable delante del Señor. Usted y yo deberíamos decir como Pablo, porque estoy dispuesto. Dice el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estaba dispuesto. Como dijimos, ¿cuánta gente por sus religiones, por sus filosofías, por sus convicciones, están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlas alcanzar? ¿A qué estamos dispuestos, usted y yo? ¿A qué? Seamos sinceros, ¿cuánto le costó a Daniel graduarse como abogado? Creo que no tuvo que leer nada, no, eso fue sencillo. Él se sentó allá y todo le llegaba a la cabeza y él no tuvo que hacer ningún esfuerzo, él nunca tuvo que trasnochar, él no tuvo que ir a la universidad, él no tuvo que presentar tesis, no, él no tuvo que hacer, todos se lo hicieron, ¿cierto? Eso no costó nada. ¿Cuánto le ha costado a Sara y dónde va? ¿Y cuánto le falta? ¿Y cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánto cree usted que le cuesta a José todo el día de trabajo en esa bicicleta de aquí para allá y de allá para acá? Hasta me manda a veces yo digo, por Dios, ¿y este hombre cómo hace para ir allá? Todo eso requiere esfuerzo. Nada es gratis. Pero estamos dispuestos a estudiar, dispuestos a trabajar, pero ¿a qué estás dispuesto por amor del Señor? ¿Qué tanta disposición tiene? Dispuestos a estudiar lo que tenga que estudiar para lograr la meta que me propuse. Pero ¿a qué estás dispuesto por el nombre de Jesús? ¿A qué estamos dispuestos?
Pablo estuvo dispuesto a dejar de perseguir la iglesia para que lo persiguieran a él con la iglesia. A eso estuvo. Él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto a tener una restauración de su relación con aquellos que no lo querían. Seamos sinceros, la iglesia no lo quería. Usted ve cuando el apóstol Pablo conoce al Señor, algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Le dijeron a Ananías, oye, mira, ve a la calle, a aquella casa, que allá está Saulo de Tarso. Ve para que ores por él. ¿Qué? No, yo no voy para allá. Si ese hombre persigue a la iglesia, tiene fama. Ese hombre, Señor, ¿usted cómo me va a decir que vaya a ese lugar? Es que ese hombre es un perseguidor de la iglesia. Él tiene fama, todo el mundo lo conoce. Y el Señor le dice, ve, él ora. La característica principal de un cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo, ora, escuche, ora. No es un repetidor de oraciones, ora, o sea, tiene una relación personal con Dios a través de la oración. No es un limosnero que solo encuentra el tiempo con Dios para decirle hoy, Señor, hoy te pido que me des la papa, la yuca, el plátano, el arriendo, los servicios. Y mañana, Señor, hoy te pido que me des el arriendo, los servicios, el plátano, la papa, la yuca. Es verdad que en nuestras oraciones debemos pedir al Señor, pero orar no es pedir. Pero en nuestra oración pedimos. Él quiere que tengamos una relación personal con Él por medio de la oración, y muchos en la iglesia están dispuestos a lo que sea, menos a entablar una verdadera relación con Dios por medio de la oración. Una relación genuina y verdadera, una relación en la cual usted pueda decir que con un corazón anhelante y angustioso viene delante de Él y ruega y suplica. Y se encarga de relacionarse y mantener su amor vivo y ferviente por Él, por medio de la oración y con el conocimiento de la Escritura, conociéndole a Él a través de su palabra. Pablo entonces restauró esa relación con aquellos que no lo querían. Se hizo amigo de ellos. Es más, mucho más que amigo de ellos. Llegó incluso a llorar con sus angustias y llegó a buscar a los perdidos. Y él dio un testimonio real y verdadero, dio un genuino arrepentimiento. Eso hizo el apóstol Pablo. ¿Cuántos hoy en la iglesia están dispuestos a hacer esto y lo hacen? Es que decirlo quiero, usted no ve, estamos ya terminando el año, y siempre que estamos terminando el año, sobre todo cuando llega diciembre, cuando llega diciembre y cuando ya va pasando por allá del 15, muchos que medio reflexionan comienzan, este año no hice nada para el Señor. Y empieza la angustia. Señor, ayúdame que el 31 en la vigilia yo haga un compromiso contigo. Algunos hacen eso, otros solo esperan hasta el día de la vigilia y dicen, ay, verdad, ay, Señor, yo me comprometí. Ay, Señor, y hasta ahora me acuerdo, Señor, este año sí. Y algunos este año sí que menos hacen nada. Porque están dispuestos a todo, menos a tener ese encuentro con Cristo para ser nuevos en su caminar cristiano. Pero hay otros que también están dispuestos a hacer lo contrario, no agradar a Dios. Lo más triste de todo es que esto es lo que más se ve en el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que alguien diga, pastor, es que estoy pasando por esta situación y la verdad, yo ya ni oro, yo ya no tengo ánimos de ir a la Biblia? Mi respuesta es, estás muerto. Porque lo que Dios me dice a través de su palabra es una promesa. En el mundo tendréis carro, casa, beca, finca y todo te saldrá bien y será todo color de rosa, ¿cierto?
Y entonces si la Escritura me dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo, ¿qué hace un cristiano diciendo que los problemas, las dificultades y las necesidades le impiden orar e ir a la Escritura? Escucha, los problemas, las dificultades, las necesidades, las situaciones más aberrantes tienen que ser un escalón para que te acerques más a Cristo. Tienen que ser una oportunidad para decir: mi Redentor vive y yo sé que Él me va a sacar de aquí. Y me dedico y oro y clamo y ruego y lo busco más en su palabra. Son las situaciones difíciles las que nos deben acercar a Cristo, no alejarnos de Él. Porque cuando te alejas de Él, ¿sabes qué está pasando? Tus ojos, tu fe y tu esperanza están puestos en lo que anda mal y no en Cristo. Es en Cristo que hay que colocar los ojos. Hoy en día uno le pregunta a la iglesia: ¿cuántos están dispuestos a seguir a Cristo y a creer a Cristo? Amén, pastor, amén, amén. Pero no podemos ser tan apresurados. Hay una respuesta apresurada en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Hoy ustedes me van a dejar solos. Y Pedro ahí mismo corrió. Aquí estoy yo. Yo no. Yo nunca te dejaré. Si me toca por usted, me muero. ¿Y qué hizo horas más tarde? Yo no conozco a ese. Nada que ver. Jesús. ¿Cuál Jesús? Usted caminaba con Jesús. ¿Cuál Jesús? El que está preso ahí, yo no sé quién es. Ni idea. Pero hacía unas horas antes dijo: si me toca morirme, me muero. Y luego, no lo conozco. Así hay muchos en la iglesia hoy. Con la boca quieren servir a Dios, quieren agradar a Dios, pero cuando uno los llama, cuando uno les dice y cuando uno les muestra y se dan cuenta que el servicio al Señor requiere disposición y sacrificio, pastor, es que pastor. Hermanos, vamos a empezar un tiempo de oración todo este mes por nuestras familias. Hágale que sí, pastor, de una. ¿Cómo es? De 6 de la mañana a 8 de la mañana. Hágale, pastor, que ahí vamos viendo. Ya no, el sacrificio ya no sirve. Ya no me gusta cuando hay sacrificio. ¿Cuántos han estado en sus casas en tiempo de oración aquí en la mañana y brillan por su ausencia? No, es que la pereza no los deja levantarse de la cama. Es tremendo. ¿Se da cuenta? Cuando se dan cuenta que hay sacrificio, cuando se dan cuenta que se necesita compromiso, cuando se dan cuenta que se necesita disposición, no. Pastor, ahí vienen las cosas. Otros dicen en medio de las emociones: yo quiero servir en lo que el Señor me coloque. Pero cuando ven que se requiere compromiso, que el compromiso va por encima del trabajo, las necesidades, las aflicciones, de la escasez, de las deudas, y que hay que estar presente en medio de todo eso, muchos salen corriendo y dicen: ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Cuando ven que tienen que tener ese compromiso y esa disposición, esa santificación, muchos hacen un pare y prefieren quedarse en la silla que servirle al Señor. El Señor nos llama a nosotros al servicio, a servirle. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes el Señor les ha dado dones y talentos y están sentados en ellos? ¿A cuántos de ustedes el Señor los ha llamado para predicar, para ministrar en la alabanza, para hacer ujieres en la iglesia, para salir a llevar el mensaje del evangelio? ¿Cuántos tienen un llamado probablemente misionero? Pero como saben que todo eso demanda un compromiso, una dedicación, prefieren quedarse sentados en los dones y talentos en la silla de la iglesia. ¿Cuántos? Y solo tienen excusas. ¿Cuántos están dispuestos a ir donde hay que ir?
Pero como saben que se necesita un compromiso, pues no lo hacen. Y saben por qué muchos no sirven al Señor en la iglesia, saben por qué muchos no tienen una disposición para el Señor, porque no tienen gratitud como la que Pablo tenía. Pablo tenía gratitud, y no un simple agradecimiento, una gratitud impresionante, una gratitud que lo llevó a entender dónde estaba y de dónde lo sacó el Señor. Usted se ha puesto a pensar, si lleva tiempo en el caminar cristiano, ¿dónde usted estaba, qué hacía y cómo vivía? ¿De dónde lo sacó el Señor y cómo? ¿Y cuál es el privilegio que hoy tiene? Pero tenemos todas las excusas habidas y por haber con tal de no servirle al Señor. Con tal de no hacer la voluntad del Señor, todas las excusas están. Desde que el Señor me llamó, siempre desde el primer día yo quería servir a Dios. Recuerdo cuando fui a una iglesia donde estuvo, bueno, de hecho a este mismo ministerio, no a una iglesia, a este ministerio, cuando llegué a este ministerio, a esta iglesia, hablando con el pastor, al primero que le dije fue al pastor que había en la iglesia, y le dije estas palabras: pastor, ¿sabe qué? Yo apenas llevo 3 meses de haber conocido el mensaje del evangelio y ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero ser de los que está sentado en una silla, yo quiero es servir al Señor. Y él con una simple sonrisa me dio un golpe en la espalda y me dijo: hágale, John Jairo, hágale para adelante. ¿Sabe qué me estaba diciendo? Tranquilo, aquí todo el mundo dice lo mismo y ninguno sirve. Luego cuando vino el pastor Giorgi, que lo conocí por primera vez, el Señor en su gracia me permitió estar con él en esa primera campaña que él hizo aquí en Medellín, y me senté a conversar con él y le dije exactamente las mismas palabras. Escuche, yo no llevaba ni un año de haber llegado a Cristo, y sin llevar siquiera un año ya había llegado al punto de ser director de Ujieres en la iglesia. No porque hablaba bonito, porque me vieron disposición, porque me vieron mi empuje, porque me vieron la entrega, porque nadie me decía vaya y haga, porque yo siempre decía voy y hago. Yo nunca esperé a que me mandaran, yo siempre me anticipaba, yo siempre estaba adelante, yo siempre buscaba hacer, no para que me vieran, porque mi único anhelo era servir. Cuando le dije estas mismas palabras al pastor Giorgi, él no me sonrió y me dio un golpecito en la espalda. Él me dijo: te tienes que sacrificar, tienes que morir a ti mismo, tienes que mostrar dedicación, tienes que amar a Dios, tienes que vivir en santidad, y si lo haces, Dios te va a levantar. Él me dijo eso. Te tienes que sacrificar. Pablo se sacrificó porque tuvo un encuentro con Cristo y entendió que el amor de Cristo iba por encima de lo que había a su alrededor. Él entendió lo que cantábamos ahorita: yo te he amado con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo estabas en los planes del Señor. Yo entendí eso, y como le he dicho antes, hice una promesa a Dios que yo no le aconsejo a nadie que lo haga, porque yo le aconsejo a todo el mundo que no le prometa cosas a Dios, porque usted a veces le promete cosas a Dios y no las cumple, y es un problema con Dios. Tenga cuidado. Pastor, yo le voy a dar para que... Tranquilo, no lo haga y luego usted se va a dar cuenta qué pasa. Y yo le dije al Señor: Señor, en mi ignorancia, donde sea, en lo que sea y cuando sea, te quiero servir. Donde me lleves y en lo que me coloques, Señor, menos de pastor. Eso fue lo que le dije. El problema fue que el Señor tomó mi promesa y me dijo: mírame, acabo de tomar tu promesa. Sí, donde yo quiera y en lo que quiera te voy a colocar, hasta de pastor. Le saqué el cuerpo al pastorado y el Señor dijo: no, como pastor. Pero desde el primer día hasta el día de hoy han venido vientos, han venido tempestades, ha venido de todo sobre mi vida, y ni un solo día he dicho: Señor, voy a renunciar.
¿Sabe por qué? Porque cuando caí en cuenta que no debía haber hecho lo que hice de prometerle al Señor cosas porque nosotros como seres humanos no cumplimos, le pedí perdón al Señor y no me eché para atrás tampoco. Le dije, Señor, yo cometí el error de prometerte esto. Por favor, Señor, ayúdame a permanecer en esa promesa que te hice. Y hasta hoy he visto su mano ayudándome a cumplir lo que le dije. ¿Sabe por qué? Porque vi hacia atrás quién era yo sin Cristo, cómo vivía sin Cristo, lo perverso que fui sin Cristo y lo vacío que estaba sin Cristo. Y cuando Él me llamó y cuando Él me atrajo a su presencia, hizo algo poderoso y sobrenatural, un cambio de adentro hacia afuera. Él empezó a mostrarme que la vida sin Él era vacía y que no tenía ningún fruto, que no tenía ningún futuro, que no tenía nada bueno, que solo en Él había plenitud de gozo y delicias a su diestra, que no había nada en este mundo que me pudiera llenar más que su presencia. Y desde ese momento que Él logró entrar a mi corazón y que me sacó de la perversidad, del alcoholismo, de las drogas y de la mundanalidad y la perversidad que yo vivía, de ahí para acá yo le dije, ayúdame, Señor, a cumplir esa promesa. Y me ha ayudado hasta hoy, porque no me ha importado nada a mi alrededor para seguir adelante. Nada es nada. Nada me ha frenado, solo porque he dependido de Él y no dependido de mí mismo. Porque he tenido gratitud de lo que Él hizo conmigo. Porque cuando yo llegué y pude ver su gracia, Dios abrió mis ojos y me mostró, escuche, es que sin Cristo yo era un perverso. Sin Cristo yo decía que Cristo era un loco. Sin Cristo yo blasfemaba de Él. Sin Cristo yo hice cosas pésimas, perversas y aberrantes. Sin Cristo yo era un hombre completamente diferente. Y yo en mi corazón albergué odio potencial hacia Dios. Y cuando Él me llamó y me mostró su gracia, como usted no ha visto, esos perros bravos que ladran y ladran, y al final usted se les acerca y se acuestan y hasta abren las patas para que usted los acaricie. Así pasó conmigo. Llegué al Señor mansito completo y con una vergüenza terrible. Yo dije, yo decía todo esto de Dios. El contemplar su amor, su gracia y su misericordia me han dado la disposición para servirle en medio de las peores tormentas, así como Pablo. ¿Esa es tu disposición para Él? ¿Eres de los que no le importa ni la enfermedad, ni el problema, ni la necesidad, ni nada para servirle al Señor? ¿Para agradarle a Él, para hacer su voluntad? ¿O eres de los que las circunstancias te hacen retroceder y sentarte en tus dones y talentos? ¿Cuántas bendiciones tienes ya de parte de Dios? ¿Cuántos hoy comienzan a servir en la iglesia, a hacer una cosa y lo otro? Y cuando se presentan cosas difíciles, lo primero que piensan es, voy a tener que dejar de hacer esto. No voy a poder seguir yendo tanto a la iglesia. No voy a poder seguir en esto, pastor. No hay gratitud. Eso pasa cuando dependo de mí mismo, de mis propias fuerzas, y cuando no hay gratitud con Dios. Cuando usted y yo vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces seguimos adelante. ¿Cuántas personas ponen las excusas que sea para no venir a la iglesia? Entonces, si es en semana, pastor, es que es trabajo muy duro, pastor. Pastor, es que llegó reventado a la iglesia. Y es que se te olvidó que tu descanso es Cristo. ¿O es que crees que Cristo no te puede sobrellevar el cansancio cuando vengas a la iglesia? ¿Cuántas personas hacen lo que sea por todo el mundo? Trabajan todo el día, van allí, le ayudan a aquel, hacen esto, hacen lo otro. Pero llega la hora del culto. No fui porque estoy cansado. O simplemente dicen, hoy no voy a ir.
El Señor sabe. Sí, Él sabe que no tienes gratitud. Él sabe que no le amas. Él sabe que no le necesitas. Si una persona puede venir a la iglesia y no viene teniendo la posibilidad y la capacidad, no tiene gratitud. Porque el que tiene gratitud no le importa lo que tenga que pasar. Yo me acuerdo, a nosotros nos tocaba irnos a pie hasta la iglesia en Prado Centro. Y luego nos tocaba irnos a pie hasta la otra iglesia en Castilla. O a veces irnos en bus hasta la iglesia en Castilla y salir de la iglesia de Castilla y a pie para la casa. En medio de aguaceros, a veces hasta sin sombrilla. Lo único que podíamos hacer era coger una bolsa, colocárnosla aquí en la cabeza, como para que el agua no nos estorbara y pudiéramos caminar. Años así. Y sabe que había ocasiones en que íbamos a salir mi esposa y yo para la iglesia, y cuando nos parábamos de trabajar, ¡ay! Viene el agua. Y a correr se dijo, organicémonos rápido porque nos teníamos que ir a pie hasta Castilla. A pie. ¿Y sabe qué sucedía? Apenas abríamos la puerta para salir de la casa, ¡puf! El chaparrón. ¿Y sabe? Con chaparrón y todo, vamos para afuera. Ya llevábamos la ropa en el bolso. Y llegábamos a la iglesia, vea, a escurrir ropa, secarnos y ponernos la otra que llevábamos. Y a veces el Señor era tan hermoso que al terminar el culto estaba todo escampadito. Y apenas salíamos de la iglesia, otro aguacero. Y nunca escuché a mi esposa o mi esposa a mí diciendo, sí vio. Nunca renegamos. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud por el amor de Dios iba por encima de un aguacero. ¿Qué son aquellas cosas que te impiden ir al Señor en oración? Buscar conocerle en su palabra y servirle apasionadamente como Él dice en la Escritura. Es el amor de Dios por nosotros lo que nos debería motivar. El cristiano debería estar dispuesto. El cristiano, por causa de la obra de Cristo, debería estar dispuesto como Abraham, que ofreció a su hijo Isaac, como Nehemías, que dejó la comodidad del reino en el cual servía para irse a levantar los muros de la ciudad, como Daniel, un jovencito, no este Daniel, el otro, el de la Biblia, como Daniel, que siendo llevado jovencito de su tierra en cautiverio a Babilonia, determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos hoy que están en la iglesia que se llaman cristianos contaminados con todo lo que el mundo ofrece? Este oraba 3 veces al día, abría las ventanas y había un edicto que decía, si lo pillan orando, mi hijo va para el foso de los leones, y abrió las puertas, las ventanas y menos dejó de orar. ¿Y dónde terminó Daniel? En el foso de los leones, durmiendo con ellos y usándolos como cama, como almohada y cobija. Como Sadrac, Mesach y Abednego, o se arrodillan a la estatua o los metemos al horno de fuego. Abra el horno. Y fueron al horno. Imagínense, a Daniel los leones le sirvieron de cama, de almohada y cobija. Y a Sadrac, Mesach y Abednego el horno les sirvió como refrigerio. Y el Señor a un lado de ellos. Pero dijeron, no nos postramos. Ellos estuvieron dispuestos. Nosotros necesitamos estar dispuestos a algo que también muchos no están dispuestos hoy, a perdonar al hermano, a perdonar las ofensas. Hoy en día hay personas en las iglesias que no están dispuestos a perdonar a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a nadie que les haya hecho algo malo. Mire, usted se puede imaginar cuántas personas a uno como pastor lo abrazan, y cuando lo abrazan parecen como esos ninjas. Tiene una astucia tremenda. Cogen y le sacan a uno las manos. ¡Pastor! Y cuando ya las manos aquí, el puñal y ¡págate! Y uno, ¡ah! Y uno los abraza. ¿Cuántos salen de una consejería
enojados con el pastor, renegando del pastor, criticando al pastor, juzgando al pastor. Y después el Señor en su gracia les tiene que mostrar y entonces el pastor tenía razón. No, era el Señor el que tenía la razón. ¿Se da cuenta? Cristo nos perdonó como nosotros no vamos a perdonar, hermano. Hay otros que en la iglesia ni siquiera tienen interés en ayudar a los hermanos, teniendo la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Mire, hablamos de necesidades de hermanos que ha habido con necesidades y hablamos y decimos y muchos en silencio. Tienen cómo ayudar y no lo hacen. Y eso da tristeza, hermano. El Señor quiere una iglesia unida como la iglesia primitiva. Y muchas veces ni siquiera en eso pensamos, hermano. Y eso es lo triste de hoy. La pregunta es esta: ¿por qué nosotros deberíamos tener disposición como la de Pablo? Nosotros deberíamos tener disposición como la de Pablo justamente porque Dios estuvo dispuesto a todo por usted y por mí. Dios el Padre tuvo la disposición de entregar a su Hijo para matarlo en la cruz, para no matarte a ti ni a mí, para no llevarnos al infierno. Cristo tuvo la disposición de hacerse hombre. La segunda persona de la Trinidad tomó un cuerpo humano, descendió desde su trono y se hizo un hombre, vino a esta tierra a vivir tu vida de obediencia, a la que usted y yo teníamos que vivir, y Él obedeció perfectamente y no faltó en nada a la ley de Dios. Vino y ese mismo Cristo estuvo dispuesto a soportar blasfemias, críticas, señalamientos, golpes, que le escupieran la cara, que lo azotaran, que le colocaran una corona de espinas, tenerlo sangrando por completo, y fuera de eso soportó el dolor de los clavos en la cruz, soportó tus pecados y los míos sobre sí mismo para salvarnos, soportó el abandono de Dios en la cruz por amor a ti y a mí. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a estar dispuestos para Él? Usted hoy está vivo por su gracia, su misericordia y su amor. Sus familias están vivas por su gracia, su misericordia y su amor. Usted tiene un empleo por su gracia, su misericordia y su amor. Usted tiene hoy el alimento por su gracia, misericordia y amor. Usted tiene un lugar donde vivir por su gracia, misericordia y amor. Todo lo que usted tiene hasta el día de hoy por su gracia, misericordia y amor. Yo recuerdo cuando mi hermana estaba en el hospital, que el hermano Alexander pedía oración por ella después de que tuvo la bebé. Y hoy está en pie por su gracia, misericordia y amor. La hermana Marcela hace una semana atrás, hace unos días, el 9, tuvo una cirugía. Y hoy está aquí por su gracia, misericordia y amor. Y usted y yo estamos vivos y conocemos a Cristo solo por su gracia, misericordia y amor. ¿Quiere algo más para que usted le agrade a Él? ¿Quiere algo más? ¿Quiere algo más? Él ya hizo una obra poderosa, hermano. Fue a la cruz y sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir y no sufrimos. ¿No deberíamos nosotros tener una verdadera gratitud con el Señor por causa de su amor por nosotros? ¿Usted no ha visto los comerciales que salen por ahí a veces para los niños que dicen: yo no quiero sopa, yo no como ensalada? Y entonces lo primero que le muestran son las fotos de los niños del África. Usted y yo tenemos todo de parte de Dios, pero no estamos valorando todo lo que Dios nos da. Y nos va a tocar que empecemos a mirar como los niños del África, como ellos no tienen nada y nosotros tenemos todo. Y cómo no valoramos nada de todo lo que tenemos. Creo que el reflejo del apóstol Pablo, su disposición aún a dar su vida por el nombre de Cristo,
debería ser suficiente para que nosotros dejemos de jugar al evangelio, para que nosotros dejemos de buscar al Señor solo por interés, para que nosotros dejemos de caminar por las circunstancias y caminemos porque Cristo vive. Creo que el ejemplo del apóstol Pablo debería ser suficiente para que usted y yo nos examinemos y digamos: Señor, no tengo nada de disposición. A pesar de que Él nos da tanto. A pesar de que nos da tanto. ¿Cuántos aquí han recibido algo de parte de Dios esta semana? Él nos ha dado tanto. ¿Qué tanto tiene Dios de usted esta semana? ¿Qué tanto le has dado al Señor esta semana? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a orar, a hablar con Él, a tener una cercanía genuina con Él? ¿Qué tanto tiempo has dedicado a buscar conocerle más a través de la Escritura? ¿Qué tanto has dedicado para servirle a Él? Orando por alguien, ayudando a alguien, llamando a alguien. ¿Cuántos de ustedes, de los que son de la iglesia, esta semana, cuántos han llamado a saludar a la hermana Elizabeth y a saber cómo está? ¿Cuántos de ustedes llamaron a la hermana Marcela a preguntarle cómo seguía? ¿Cuántos de ustedes preguntan por los hermanos que no vienen a la iglesia, a los cultos? ¿Cuántos de ustedes han servido a Dios buscando a aquellos que no vienen a la iglesia? ¿Esa es la disposición que decimos tener para Dios? Deberíamos tenerla por lo bueno y lo maravilloso que ha sido con nosotros. Pero luego decimos: vamos para arriba. Amamos a Dios. Si no tienes gratitud y no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves? Si usted hoy puede apreciar de que no tiene esa misma disposición que el apóstol Pablo nos manifiesta hoy aquí, entonces hoy es el día para que usted se acerque al Señor y le diga: Señor, no la tengo. No la tengo, Señor. Y usted le diga al Señor: ayúdame a tener esa disposición sin importar lo que yo tenga que enfrentar, Señor. Sin importar lo que venga. Aunque todo a mi alrededor se esté destruyendo en pedazos, que yo tenga esa disposición de vivir para tu gloria y agradarte a ti. Qué bueno que usted hoy pudiera tener un espacio de reflexionar en lo que el Señor nos habló y usted pueda hacer exactamente lo mismo del apóstol Pablo y que hoy usted pueda decirle: Señor, estoy dispuesto. ¿Usted cree que es mucho sacrificio venir a la iglesia? Uy, pastor, usted no sabe todo lo que yo tengo que sacrificarme para ir a la iglesia. Si eso es así, no tienes gratitud. Uy, pastor, usted no se imagina lo difícil que es para mí poder sacar ese tiempo de oración. Si es así, no tienes gratitud. Uy, pastor, es que es tan duro, pastor, uno ir a la Biblia. Uy, no, pastor, es que vea, uno empieza a leer y cuando menos piensa, ¡tac!, cae. No tienes gratitud. Atiende, atiende. El Señor ya hizo algo glorioso en nuestras vidas. ¿Cómo no dedicarnos a cultivar una verdadera relación con Él, a vivir para agradarle a Él y a servirle a Él? Solo medite en todos los dones y talentos que usted tiene, así sea uno, te lo dio para que lo pongas a disposición del Señor en servicio en la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Busca tener gratitud con Él y vivir para Él.
Que el Señor nos dé la fuerza y el anhelo de tener la disposición de Pablo. Y que sin importar lo que haya a nuestro alrededor, nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y digamos: Señor, yo sí estoy dispuesto aunque todo se esté cayendo. Y que te levantes a servirle, a agradarle y solamente a vivir para su gloria. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por lo que has hecho, por cómo hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida del apóstol Pablo y la disposición que él tuvo antes de conocerte y ese cambio tan radical que hubo después de conocerte. Y esa disposición que él tuvo de decir que incluso estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán precioso, oh Señor y Dios, es saber que tú nos amas y que diste la vida de tu amado Hijo en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de la ira venidera. Cuán glorioso es saber que nuestro maravilloso Salvador Jesucristo se entregó por amor y que por ese amor fue a la cruz para darnos vida y vida abundante. ¿Cómo nosotros no hemos de tener gratitud frente a este acto tan glorioso, esa obra en la cruz del Calvario, para nuestro favor, para nuestro beneficio? Ayúdanos, oh Señor, por favor, a valorar esa obra, ese sacrificio tan glorioso, ese amor incomparable, y que eso sea lo que nos impulse y nos motive a dejar de mirar las circunstancias y a mirarte a ti, a buscarte, cada día conocerte más, vivir una vida en santidad, una vida que te agrade, una vida de servicio, consagración y dedicación a ti. Por favor, Señor, te suplicamos que hagas ese cambio, esa transformación y que podamos tener ese encuentro verdaderamente con Cristo Jesús para ser movidos a una vida apasionada, a una vida de entrega, de dedicación, solamente para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y que sirva de ejemplo para los que no te conocen, para que así te conozcan y vengan delante de ti y puedan también ser instrumentos en tus manos para darte a conocer a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, direcciónanos y llévanos a seguir meditando en lo que nos has hablado hoy y que busquemos ansiosamente esa pasión en nuestros corazones y la disposición para agradarte y vivir para ti. Te rogamos asimismo que esta semana que hoy comienza nos des la fuerza, la capacidad, la sabiduría y el discernimiento para que esta semana sea una semana más en bendición y en tu victoria, y que aferrados a ti podamos, Señor, seguir avanzando, seguir creciendo y seguir viviendo una vida que te agrade, que vivamos una vida, Señor, llena de tu presencia. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, y te rogamos así entonces que nos lleves a nuestro lugar de destino y que podamos terminar este día conforme a tu propósito, dándote honor y gloria, bendiciendo y exaltando tu nombre y haciendo todo lo necesario para compartir con los que amamos y mostrarles que verdaderamente tu presencia está en nosotros. Hoy te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén.